Agradezco a la Red Literaria Peruana la invitación para presentar esta clase sobre la novela La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez. Este año se cumplen justamente 10 años de la publicación de esta novela. Es una novela que ha tenido una gran resonancia en el Perú y también en el ámbito internacional. Al año siguiente de su publicación, en el año 2014, ganó el premio Las Américas del Festival de la Palabra de Puerto Rico. Se publicó inicialmente con una pequeña editorial peruana que se llama Animal de Invierno, pero ha tenido ya 5 ediciones en el Perú. Ha sido también editada en España, en Chile y en Argentina. Ha sido traducida al inglés y también al polaco y al árabe. Y pronto van a salir las traducciones al noruego y al portugués. Es una novela que ha tenido también una gran trascendencia en el campo académico, ¿no? Hay ya artículos publicados, tesis que se han elaborado, ¿no? Pero también ha resonado mucho en medios para un público más amplio, por ejemplo, en el New York Times y en la prestigiosa revista Granta. Entonces, lo que voy a hacer es discutir la importancia de la novela, primero en el campo de la literatura peruana y luego discutiré su trascendencia a nivel global, ¿no? Bueno, como ustedes saben, ¿no? El conflicto armado interno ha sido trabajado en la literatura, en el cine, ¿no? En los testimonios, de manera que podemos hablar ahora casi de un subgénero que se llama la literatura de la violencia en el Perú, ¿no? Un subgénero que comenzó en los años 80, cuando estábamos viviendo estos años terribles para nuestro país, y que ha seguido, ¿no? En lo que llamaríamos la literatura de post-conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo situar La sangre de la aurora en este contexto, ¿no? En primer lugar, es importante notar que Claudia Salazar Jiménez realizó un trabajo de archivo, un trabajo de investigación en la preparación de la novela, ¿no? Ella en varias entrevistas ha contado cómo vino al Perú y cómo leyó no solamente los testimonios recogidos en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sino que fue a los archivos también y leyó muchos testimonios específicamente sobre violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Entre los más de 16.000 testimonios que la CBR recogió, ya sea en formato de audio o en grabaciones o en transcripciones, ¿no? Son solo 538 los que hablan específicamente sobre violaciones sexuales, ¿no? Sabemos lo difícil que es para una mujer, ¿no? Testimoniar sobre este tema por cuestiones personales y también por las dificultades que hay en el sistema jurídico, ¿no? Sin embargo, ¿no? Claudia Salazar Jiménez logró acceder a estos testimonios, ¿no? Y es importante anotar que esta es de alguna forma la materia prima, ¿cierto?, con la que trabajó y que la puso en contacto con el contexto histórico de la novela ambientada en los años 80 en el Perú, ¿no? Efectivamente, vamos a poder reconocer, ¿no?, episodios concretos como la matanza de Lucanemarca o la matanza de Apomarca, ¿verdad? Nos van a resonar, ¿no?, casos que han sido muy importantes, como por ejemplo el caso de Manta y Milkas, ¿no? Manta y Milka, que ha sido recientemente el juicio se ha reabierto, ¿no? Y que justamente
Se trata de casos de violaciones colectivas por casi 15 años, ¿no? En un cuartel cerca de estas poblaciones. Entonces, ese es el contexto histórico de la novela. ¿Qué es lo que la distingue de otras novelas sobre el conflicto armado interno? Lo primero es los personajes femeninos, ¿no es cierto? Desde Adiós Villacucho, de Julio Ortega, pasando por Lituma en los Andes, de Vargas Llosa, y Flor Azul, de Alonso Cueto, en muchas otras novelas, los personajes son masculinos, ¿no? Y en este caso tenemos no uno, sino 3 personajes femeninos protagónicos, ¿no? Por supuesto, en las otras novelas hay personajes femeninos, pero no escuchamos su voz y los hechos no están focalizados desde la perspectiva de estos personajes, ¿no? Generalmente estos personajes son secundarios, ¿no? Son personajes mudos, ¿no? Presentados solamente como víctimas pasivas, ¿no? En este caso, no. Hay una focalización de estos personajes y oímos claramente sus voces en primera persona, ¿no? ¿Quiénes son? Son 3 mujeres, ¿no? Marcela, que es una militante de Sendero Luminoso, y el personaje está diseñado en base a Elena Iparraguirre, la esposa de Mael Guzmán, ¿no? Modesta, que es una campesina de Lucanamarca, y Melanie, una periodista limeña. Como pueden darse cuenta, los nombres de los 3 comienzan con M, ¿no? M de mujer, evidentemente, ¿no? Y además son personajes diseñados para representar distintas regiones del Perú, distintas clases sociales, ¿no? Distintas culturas en el Perú. Sin embargo, lo que une a estas 3 mujeres es la terrible experiencia de haber sufrido en carne propia la violación por miembros de Sendero Luminoso en algunos casos y por el ejército en otros, ¿no? Entonces, el tema central en esta novela, y esto es también lo que la distingue de otras novelas sobre el conflicto armado interno, es la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Las voces de estas 3 mujeres, ¿no? Como han dicho varios críticos, se trenzan, ¿no? Para remarcar que se trata de una experiencia común, ¿no? Volveré a esto dentro de un momento. Quiero explicar también algo muy interesante, y es que sin duda la novela toca el tema de la violación sexual como una estrategia de guerra, ¿no es cierto? Como una manera de pillar y vencer al enemigo con un poder destructivo enorme, ¿no? Sin embargo, cuando estas mujeres relatan su vida, nos podemos dar cuenta de que hay otra cosa en común, y es que la discriminación y la violencia de género han sido parte de sus experiencias desde que eran niñas, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, el padre de Modesta, de la campesina, no quiere que ella reciba una educación, es la madre la que insiste, ¿no es cierto? Vamos a ver que ella sufre de violencia doméstica, ¿no? Cuando trata de salir un poco fuera de la casa y de involucrarse en actividades de la comunidad. Vamos a ver que incluso Marcela, el miembro de Sendero Luminoso, ¿no? Ella siente un llamado a la acción política y, sin embargo, la vida doméstica y la familia la limitan, ¿no? Y finalmente Melanie es lesbiana y, por lo tanto, vamos a ver episodios donde claramente se ve su incomodidad ante la discriminación por su orientación sexual. Entonces, es un libro que está presentando la violencia como una experiencia común en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Eso es muy interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo aparece representada la violencia sexual, ¿no? La investigadora Erika Almenara ha explicado que se trata de una representación interseccional de la violencia. ¿Qué quiere decir esto?
que claramente en la novela hay un vínculo entre la violencia de género y la extracción étnica, racial, de clase, de cultura de estos personajes, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para representar esta vinculación? Ya hemos hablado del diseño de los personajes, pero es importante también hablar de la estructura y las estrategias narrativas de esta novela. Es una novela que está organizada en secuencias cortas, ¿no? Y lo primero que llama la atención al lector es que no está claro quién es el personaje que habla y que focaliza en cada una de las secuencias, ¿no? Nos damos cuenta después, pero inicialmente tenemos que hacer ese ejercicio de tratar de determinar cuál de ellas está hablando, ¿no? Entonces, esto remarca el hecho de que se trata de experiencias individuales, pero también de experiencias colectivas, ¿no? Es más, los párrafos, ¿no? O la secuencia, mejor dicho, donde aparece la violencia con mayor intensidad, la secuencia sobre la violación o sobre las matanzas, son secuencias idénticas, ¿no? El párrafo es exactamente el mismo que se repite en la voz y en la focalización de cada uno de los tres personajes femeninos, que es una estrategia muy interesante, ¿no? Podemos darnos cuenta, entonces, que el propósito de lograr lo que Mikhail Bakhtin llamaba una novela polifónica, ¿no es cierto? Donde hay varias voces, pero no solamente varias voces, sino también varios discursos que se contradicen entre sí, ¿no? Entonces vamos a escuchar el discurso autoritario de Sendero Luminoso, vamos a escuchar el discurso del Estado, vamos a escuchar el discurso de la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a escuchar el discurso de la prensa, ¿no? De las distintas clases sociales y estamentos, como expliqué hace un momento. Muy bien. La otra cuestión muy importante en textos que intentan representar el horror, ¿cierto?, es cómo representar el trauma, ¿no? Es posible representar el horror en la literatura, es posible representar el trauma, ¿no? Y Claudia Salazar Jiménez se vale de una estrategia novedosa en la literatura peruana, que es la fragmentación del lenguaje, ¿no? Utiliza un lenguaje fragmentado, ¿cierto? Incluso gramaticalmente llama la atención la ausencia de puntuación, la incoherencia, ¿no? Aparecen onomatopeyas, aparecen sonidos, aparecen sensaciones inconexas muchas veces, ¿no? Fragmentos de las voces de los atacantes cuando ocurre la violación, ¿no? Olores, ¿no? Es decir, se trata de mostrar aquello que no puede ser explicado de manera racional, ¿no? Y que va más allá de cualquier intento de narrar con cierta lógica, ¿no? Para comprender la representación de la violencia en La sangre de la aurora, es muy útil una noción propuesta por la investigadora Francesca De Negri, que es la noción de gine sacra, ¿no? Por supuesto, es una noción que viene de la noción de homo sacer de Agamben, luego de Giorgio Agamben, pero la noción de gine sacra establece una diferencia respecto del homo sacer, ¿cierto? Se trata efectivamente, en el caso de la idea de Agamben, de una vida prescindible, ¿no es cierto?, de una vida que no está protegida o circunscrita por la ley, ¿no? Una vida que se puede eliminar sin que exista ninguna sanción, ¿no? En el caso de la gine sacra, estaríamos frente a una mujer violable, ¿no es cierto? Un sujeto que está deshumanizado y que no está protegido por la ley,
por la condición de su género, ¿no? Entonces, la violencia sexual no estaría penalizada, estaría naturalizada, ¿cierto? Tal como podemos ver en esta novela. Me gustaría leer brevemente una de las secuencias, el comienzo de una de las secuencias de la novela. Era un bulto sobre el piso. Importaba poco el nombre que tuviera. Lo que interesaba era los 2 huecos que tenían, puro vacío para ser llenado. Después vendrían las preguntas y las respuestas. Ya sabrían todo de ese bulto. En realidad no les importaba. Lo suficiente eran las 4 extremidades en las cuales podía ser sujetado, inmovilizado, detenido. Daba lo mismo, ella era solo un bulto, ¿no? Entonces, claramente vemos aquí esta deshumanización, ¿no?, del sujeto femenino. Y esta es una secuencia que repiten los 3 personajes. Muy bien. ¿Cuál es la política de La sangre de la aurora? Creo que ya he mostrado que es una novela claramente feminista, ¿no? Pero quisiera también decir algo más. Que está, en realidad es una interpretación de cómo se resuelve la trama de las novelas, porque me parece que una pregunta importante es también qué ocurre con estos personajes después, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de que la novela logra comunicar esa destrucción de la subjetividad y también el estigma social que acarrea la violación, ¿cierto? Cómo son apartadas de la comunidad. Y me parece importante darnos cuenta de que estos personajes tienen una agencia, ¿no? Hay una resistencia y una resiliencia en las 3 mujeres protagonistas de esta novela. Probablemente, bueno, Melanie y Modesta, la periodista y la campesina, quedan embarazadas como consecuencia de la migración. Melanie tiene los recursos para salir del Perú, se somete a un aborto, intenta reconstruir su vida. Modesta no, ¿no? Recordemos que Modesta había sido obligada a asesinar a su bebé en una incursión de Sendero Luminoso y luego tiene a esta niña, ¿no?, producto de la violación. Sin embargo, ¿no?, la vamos a ver al final de la novela, en las últimas secuencias, trabajando con una comunidad de mujeres tejedoras, ¿no?, que están tratando de reparar, ¿no es cierto?, y de reconstruirse como sujetos y de también tratar de reparar los lazos de la comunidad. Entonces es una novela que creo que termina de una manera esperanzadora en ese sentido. Para terminar, me gustaría decir algo sobre la recepción de la novela a nivel global, ¿no? Sin duda, la violencia sexual contra las mujeres es un tema que ha despertado el interés tanto de las activistas como de la ciudadanía en general. No me parece casual que sea España, Argentina y Chile, ciudades que han sido centros de lo que ya se ha llamado una nueva ola del feminismo, los lugares donde la novela se ha reeditado, ¿no? Entonces, esta es una novela que ha tenido gran resonancia justamente por esta nueva conciencia feminista centrada en combatir la violencia contra la mujer, ¿no? En el campo de la literatura latinoamericana hemos visto también ese tema, por ejemplo, voy a decir 2 ejemplos, ¿no? En la parte de los crímenes, ¿no?, que forma parte de la novela póstuma de Roberto Bolaño, 2666, justamente centrada en los feminicidios de esta ciudad llamada Santa Teresa en la novela, pero que no es otra que Ciudad Juárez, o es un trasunto de Ciudad Juárez, esta ciudad en la frontera de México y los Estados Unidos, ¿no? Otro ejemplo interesante es la colección de relatos Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, por ejemplo, que también trata el tema de la violencia contra la mujer. Desde la academia, el tema también es central, ¿cierto? Y no puedo evitar, cuando leo y releo La sangre de la aurora, pensar en los trabajos de Rita Segato, ¿no?,
y pienso en ensayos como La guerra contra las mujeres, Pedagogía de la crueldad, por supuesto, la escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez, ¿no? Justamente sobre los feminicidios, que es justo del 2003, el mismo año de la sangre de la Aurora, ¿no? Y una de las cosas que Rita Segato explica y que la novela representa de manera terrible es esa especie de hermandad siniestra que se crea entre los hombres como consecuencia de la admiración, ¿no? Probablemente una de las secuencias más impresionantes es cuando los jefes militares entregan a los soldados, entregan a las tropas, a las mujeres para ser violadas como una especie de recompensa, ¿no? Por los servicios prestados. Entonces, celebro con entusiasmo los 10 años de esta novela, que creo que permanecerá en el canon de la literatura peruana y de la literatura latinoamericana por la manera original y profunda en la que ha tratado el tema de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado interno en el Perú.